Entre genios y otros locos, pretende hacer una disertación extraña acerca de si existe alguna relación entre la genialidad y la locura. ¿Será acaso que para ser genio necesitamos estar locos? ¿Será acaso que todos los genios están locos? ¿Será acaso que todos los locos son genios? No lo sé. Vamos a discernir acerca de esto. Y lo primero que les pido es que entendamos dos términos. La genialidad como la capacidad de creación, no como el talento. El talento es aquella capacidad que tienen algunos para hacer las cosas de una manera especial o diferente. Tenemos talento para hacer algunas cosas. Y otra muy diferente es la genialidad. La genialidad es la capacidad de crear, de hacer algo, de crear algo nuevo. Y la locura la entenderemos entonces como aquel concepto, no como el que ustedes conocen de locura, de esquizofrenia, de un trastorno bipolar, sino una verdadera locura que irán entendiendo a través de estas diapositivas. Y bien lo decía Salvador Dalí, que la única diferencia entre él y un loco era que el loco no sabía que lo estaba, y él estaba seguro de que lo estaba. Y me voy a permitir leerles este fragmento, que lo tuve que poner tal cual. Es un fragmento de Edgar Allan Poe, de Eleonora, que dice así: los hombres me han llamado loco, pero todavía no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia. Y mucho de lo glorioso y todo lo profundo no surge de una enfermedad del pensamiento, de estados de ánimo exaltados a expensas del intelecto general. Aquellos que sueñan de día comprenden muchas cosas que escapan a los que solamente sueñan de noche. En sus grises visiones obtienen atisbos de eternidad y se estremecen al despertar, descubriendo que han estado al borde del gran secreto. Sería mejor a veces no despertar entonces. Me volví loco con largos intervalos de horrible cordura. ¿Alguno le ha pasado? Levante la mano, ¿quién en este auditorio está loco? Los demás sí quieren salirse, porque la verdad es que la plática va dirigida para ellos. Son los que van a comprender la plática. ¿Qué tenían en común Edvard Munch, Beethoven, Dostoyevsky, Virginia Woolf, Yayoi Kusama, Vincent van Gogh, Goya, Nijinsky, Ernest Hemingway? Grandes talentos, poetas, músicos, genios o locos. Hay un estudio en la Universidad del Instituto de Karolinska en Estocolmo, donde tomaron una serie de personas que se dedican a profesiones que requieren utilizar la creatividad y encontraron una amplia relación en tratamientos de salud mental para aquellas personas que se encuentran relacionadas a trabajos creativos. Pero este no es el único estudio, se han hecho miles de estudios acerca de esto y la conclusión casi siempre es muy similar. En el Journal of Psychiatric Research dicen que existe una conexión especialmente evidente entre ser escritor y padecer esquizofrenia. Y lamentablemente dicen que aquellas profesiones como la fotografía, como el ballet, como la música, como la literatura, tienen un 50% más de suicidios que cualquier otra. Así que todos ustedes que son médicos, que ay Dios mío, qué depresión, estudio 20 años para ser médico, pues ¿qué creen? Para ser músico se estudia desde los 3 o desde los 2. Y es más fácil volverse loco. Y hay más suicidios en los artistas que en los médicos, así que alégrense, no estamos tan mal. Igual de sufrir ansiedad, de sufrir depresión, etcétera. ¿Cuál es la posibilidad real, estudiada en artículos, en investigación, de poder tener un trastorno mental dedicándote a alguna actividad creativa? El 50% de los escritores, pobrecitos, estamos fritos. El 38% de los músicos y el 20% de los pintores. Alto porcentaje, ¿no? Aristóteles hacía una disertación entre por qué los hombres excepcionales son con tanta frecuencia melancólicos. ¿Tendrá alguna relación la melancolía
con la genialidad, con la creatividad. Y entonces yo les voy a decir esto. La locura debe ser entendida como aquel y único motor para la creación. En Austria hicieron un estudio sobre el cerebro con resonancias magnéticas, con tomografías, sobre el cerebro de gente creativa y las personas con esquizotipia, no con esquizofrenia. Y encontraron cosas muy interesantes. Los pusieron a trabajar en actividades como dándoles objetos comunes para que estas personas hicieran con ellos lo que se les antojara. Y vieron cómo funcionaba el cerebro durante estas actividades. ¿Qué fue lo que descubrieron? Que estas personas que son más creativas absorben definitivamente todo, no tienen un filtro, no tienen un bloqueo, no es tan fácil que se logren concentrar. Su cerebro no permite filtrar, sin embargo, no hay delirio, no hay pérdida de la personalidad, están conscientes, perfectamente conscientes, pero son menos capaces de ignorar detalles. No sé si a ustedes les ha pasado que entran a una plaza, a un centro comercial, y escuchan como si entraran a un panal de abejas. Escucha puro ruido, mucha gente. Pero si alguien les habla de frente, ustedes son capaces de entender perfectamente lo que les dice la persona de enfrente. ¿Se imaginan si cada una de estas conversaciones que está a su alrededor, ustedes las pudieran escuchar? Créanme, no serían Spider-Man, serían genios. Y sí, lamentablemente, algunos sufren por su arte, muchos sufren por su arte. Pero el sufrimiento es lo que hace las mejores canciones, es lo que hace los mejores libros y es lo que hace crear mejores cosas. Y entonces, obviamente, se pusieron a estudiar y dijeron, bueno, si tenemos pacientes psiquiátricos internados en un hospital, pues pongámoslos a hacer algo creativo. Y entonces se crea el Frente de Artistas del Borde. El Frente de Artistas del Borde es un conjunto de pacientes psiquiátricos con actividades artísticas. Pero lo mejor de todo esto fue lo que escribieron ellos mismos. Yo antes no tenía identidad, pero ahora soy artista. Yo no sé si se les pone la piel chinita, pero es impresionante lo que uno puede encontrar a veces en los hospitales psiquiátricos. La locura cuando es arte es una locura creativa. Pero hay que entender ese punto perfecto o ese equilibrio entre poder tener una pasión por hacer algo y el utilizar la razón para hacerlo. Espero alcanzar a hacer que me logre expresar así. Para poder crear algo, se necesita tener una mezcla perfecta entre pasión y razón. El exceso de una o el exceso de otra nos llevará precisamente a la locura. Y les voy a decir que hay locuras que definitivamente es mejor no curar. Inclusive se han hecho libros con las expresiones de los locos de esquizofrenia, de los locos con trastornos obsesivo-compulsivos, no de los locos de los que precisamente quiero hablar aquí. Y es muy importante entender la pasión. Nosotros utilizamos el término de pasión para todo. Es importante la pasión para ser mejor médico, es importante la pasión para ser mejor persona. Sí, pero hay de pasiones a pasiones. Y está bien descrito que existen pasiones destructivas, cuando existe una mayor cantidad de pasión que de razón. Y esta pasión destructiva es precisamente la que nos lleva a querer dañar animales, a utilizar armas, a poder hacer guerras. Pero si esta pasión es en un grado menor, y esto está medido, eso es lo más increíble de todo, sí se puede llegar a medir la pasión. Puede llevar a la histeria o puede llevar a lo que comúnmente cuando ustedes están enamorados dicen que aman con pasión. Y todo queda en familia. El hijo de Albert Einstein tenía esquizofrenia, la hija de James Joyce acabó en un hospital psiquiátrico y 4 generaciones de Ernest Hemingway lucharon contra la esquizofrenia. Entonces, a partir de ahora yo les voy a pedir que de todo esto tomen lo que les sirve y lo que no, lo desechen. El primer movimiento de esta sinfonía va a hablar acerca del análisis real a lo largo de la historia entre el arte y la locura. Y para variar, todo comienza con Platón. Antes de Cristo,
Platón ya definía una dicotomía platónica, esta gran y enorme diferencia entre locura clínica y locura creativa. Es muy importante que nosotros comprendamos que la locura tiene que ver, la locura que ustedes conocen como locura, como la enfermedad mental, no era siempre eso. La locura atraviesa por diferentes fases a lo largo de la historia y generalmente se relaciona con el arte, no se relaciona con problemas mentales hasta el siglo XIX. Y es importante entender que la historia, el momento en la historia, es aquel que va a permitir los diferentes grados de locura. Lo iremos comprendiendo a lo largo de la plática. Y entonces Platón hace una diferencia precisamente entre una belleza divina y una locura divina. Y él define que existen dos tipos de locura. La locura que proviene de los infiernos, que es aquella que te lleva a ser como una mala persona, y la locura que proviene de uno mismo, y que esa es mejor sobre cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Entra la parte de los mitos, de los dioses, y entonces se representa a Dionisio como el dios del vino, del toro, de las mujeres, y empiezan los excesos, ¿no? Los animales salvajes, las mujeres siempre relacionadas, los instrumentos musicales, el vino, la fiesta, etcétera. Él no era una representación de la locura, este cuadro no lo es, pero todo aquel que lo adoraba era una representación de la locura, como las Ménades. Mujeres con los ojos cerrados, en trance, esa era la descripción de la locura, no era una enfermedad mental, no era algo malo, no era salirse de los límites, simplemente era estar un poco fuera de lo que la mayor parte de la gente pudiera llegar a comprender. Bien lo definía Erasmo de Róterdam en el Elogio de la Locura, donde decía que la locura es la única que nos va a llevar a la felicidad, que la razón nos hace viejos, la razón nos hace más estúpidos, decía, inclusive, y que la locura es aquella que nos va a mantener jóvenes y nos va a dar jovialidad, alegría. Y llega el medievo, y en el medievo empezamos a entender la locura como la salida de la parte racional, como ahí sí, empezar a transgredir un poco los límites, entra la parte de la Iglesia Católica y entonces empezamos a luchar entre el bien y el mal. Y en este famoso cuadro de Hieronymus Bosch, más conocido como El Bosco, en el Jardín de las Delicias, ustedes pueden observar que esto es precisamente todo el paraíso, aquí tenemos todo lo que equivale a la locura, el infierno, y pues obviamente generalmente en el infierno es donde están las mujeres y los instrumentos musicales. Entonces, pues si me preguntan a dónde me quiero ir, pues tendría yo mis dudas. Pero si alcanzan a ver en esta parte, la vamos a hacer un poquito más grande aquí, esta es la música que se escucha en el infierno, es lo que están escribiendo sobre las nalgas del pecador y suena más o menos así. ¿Han escuchado ese sonido en alguno de los celulares? Uy, probablemente estén endemoniados. La piedra de la locura, también del Bosco, era una alusión a la locura, porque en holandés, cuando ustedes dicen que están locos, se dice que tienen una piedra en la cabeza, y se sigue utilizando así el término. Esa persona tiene una piedra en la cabeza, ajá, está loco. Y esta alusión precisamente dice, maestro, extrae la piedra, mi nombre es Lubert Das. Pero él no es el loco. El Bosco se pregunta, ¿quién es el verdaderamente loco de este cuadro? La monja que mira solemnemente al paciente que le están quitando una piedra de la cabeza, lo cual no tiene ninguna lógica, de acuerdo a Hieronymus. El padre que está vociferando para que se le salgan los demonios, o el médico con este capuchón tan ridículo que tiene por acá. Y entra una de las partes favoritas desde mi punto de vista en la historia para la locura y la genialidad, que es la melancolía. Así como en la música ustedes o en la pintura definen los movimientos como clásico, romántico, contemporáneo, etcétera, hay una parte en la historia que analiza precisamente la relación entre la locura y la genialidad. Y esta etapa precisamente está relacionada con la melancolía. Y hacia allá va la locura, hacia la nostalgia, hacia la melancolía. En todos los cuadros ustedes lo verán expresado con forma de mujer, como un ser alado, con la mirada perdida, pero nunca como algo malo, sino que la melancolía era la que realmente te iba a llevar a poder crear cosas geniales.
Y entonces había dos tipos de melancolía, la buena, que era la que causaba brillantez, y la mala, que era la que causaba las manías. Y diferentes profesiones tendrían diferentes tipos de melancolía. No se preocupen, los médicos tienen la melancolía racional, los artistas la imaginativa y los teólogos la mental. Y entonces empiezan a relacionarlo con los famosos monstruos. Y entonces empezamos a relacionar la historia de la locura con un poco de razón. Estamos acercándonos a 1800, al siglo XIX, y entonces empieza a hablar de locura como una parte ya con un trastorno mental. Este famoso cuadro de Goya fue uno, no de los primeros cuadros de Goya, la evolución de Goya fue esta. Goya en algún momento fue normal, pintaba niños, ponis, mujeres con canastos de flores en la cabeza, y de pronto pintó a Saturno devorando a su hijo. Y este tipo de cuadros que, digo, está padrísimo, pero yo definitivamente no tendría uno de esos en la sala de mi casa. Y entonces empieza a ver en la pintura un reflejo de las enfermedades mentales. Y por primera vez, en el siglo XIX, es cuando se empiezan a pintar a los enfermos mentales y se considera ya como una obra de teatro, como una obra de arte. Y fue Voltaire el primero que hace esta descripción. Locura, locura. Llamamos locura aquella enfermedad de los órganos del cerebro. Y con esto pues se cae toda la parte de locura relacionada a la genialidad, porque cuando se empieza a atribuir a una parte del cerebro empieza a ser más real, empieza a ser menos romántica la idea, y ya no les gusta a los genios que los consideren locos. Pero entonces, siempre hay algo bueno en la historia, y llega el romanticismo. El famoso romanticismo que ustedes conocen en la pintura. Toño, no te duermas, ahora sí te voy a regañar, porque tengo el micrófono. En el romanticismo empieza la mejor parte, porque entonces se le atribuye a la locura la parte romántica. Y entonces únicamente con la locura podremos escribir cosas geniales. Y entonces la locura, a pesar de tener una concepción médica, se le quita la parte de la posesión diabólica y todo eso. Y en la historia del arte, durante este momento del romanticismo, la locura es una enfermedad del alma, no de la mente. Y eso cambia todos los conceptos. Y ustedes lo verán reflejados porque esta locura, este romanticismo, se expresa con los autorretratos. Y empieza toda la parte de los autorretratos famosos en las pinturas. Como Schiller, como Munch o como Van Gogh. Decía Edvard Munch, hay más de 50, perdón que me regrese, pero hay más de 50 versiones de este cuadro. Y decía Edvard Munch, mi temor a la vida es necesario para mí, como lo es mi enfermedad. Son indistinguibles de mí y su destrucción destruiría mi arte. Todos los personajes de los cuales les estoy hablando han sido conocidos como locos. No por su genialidad, sino por sus trastornos obsesivo-compulsivos, porque se deprimen, porque se cortan la oreja y se la mandan a su amante, porque matan a sus hijos, porque... Sí, locos. Pero sin esa locura no hubiera habido piezas tan geniales o cuadros tan impresionantes. Cuando Edvard Munch pintó El Grito, esto es lo que él sentía. Créanme, después de leer esto, no volverán a ver el cuadro con los mismos ojos. El sol comenzó a ponerse. De repente el cielo se volvió rojo sangre. Me quedé ahí parado, temblando de ansiedad, y sentí un grito interminable atravesando la naturaleza. ¿Pueden imaginarse que ustedes vayan caminando por un puente de pronto en una tarde bonita y vean un ocaso y entonces se queden paralizados con una angustia impresionante sin encontrar una razón? Probablemente sí estaba loco, pero si no hubiera sentido eso, no hubiera pintado esto. Vincent Van Gogh, ustedes ya lo conocen, decía, tengo ataques horribles de ansiedad, aparentemente sin motivo, y otras veces una sensación de fatiga, de vacío en la cabeza. A veces tengo ataques de melancolía y de remordimientos atroces. Camille Claudel, loca de amor. Camille Claudel era la amante de Rodin. Ella fue la inspiración para crear Fugit Amor,
Y juntos con Rodin crearon La Puerta del Infierno. Estos fueron trabajos juntos. Obviamente Rodin se aburrió, se encontró otra amante y entonces ella se quedó loca de amor para toda la vida, creando piezas impresionantes. Locura de amor. Louis Vain, autista, esquizofrénico, comenzó pintando gatitos musicales, muy bonitos, y acabó pintando gatos muy alocados. Yayoi Kusama, no sé si la conocen, contemporánea, excelente pintora. No sé si han visto ustedes alguna exposición o alguna galería. Genera una desesperación tan atroz, y eso es lo que pretende el arte. Mientras el arte los contagie, mientras les genere algo, ese es el sentido del arte, que les logre transmitir algo. Ella tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ha estado en hospitales psiquiátricos, pero su obra, ella entra dentro de su cuadro, ella misma se viste así, ella misma se pinta dentro de sus cuadros. Es una cosa impresionante, pero sus pinturas son su mejor tratamiento para su enfermedad obsesiva compulsiva. Y bueno, como lo mío es la música y no la pintura, pues tenemos que pasar al segundo movimiento, el andante, que en las sinfonías es mi movimiento favorito porque es el más romántico, y con esto vamos a entrar a la parte de los compositores. Robert Schumann tuvo una vida difícil, complicada, romántico a más no poder, enamorado de Clara. En alguna de las pláticas anteriores ya les platiqué la historia de Schumann, no la voy a volver a mencionar. Clara fue el amor de su vida. Ella fue pianista, compositora, excelente pianista, virtuosa. Él quería ser virtuoso, él quería ser pianista. Vivió en la época dorada, en la época de los grandes. Su competencia era Liszt, Paganini, todos los grandes virtuosos. Él diseña un artefacto para el dedo anular para darle mayor fuerza cuando toca el piano. Se destruye el dedo, deja de tocar el piano y se tiene que convertir en compositor. Schumann se vuelve loco, tiene un trastorno donde escucha el La 5, con miedo a los objetos metálicos, se desquicia, acaba en un hospital psiquiátrico, y a la única que no quiere ver es precisamente a Clara. Su música es romántica, es melancólica, pero esta pieza es la considerada como de mayor melancolía psicótica que existe. ¿Lo sienten o no lo sienten? ¿O le subo? Romántica, melancólica, pero genera algo, genera estrés. Uno no se puede dormir a gusto, hasta Toño está despierto. Schumann acabó en un hospital psiquiátrico, lo visitaba Clara. Schumann no quería ver a Clara, y no porque no estuviera enamorado de ella, sino porque ella lo regresaba a la realidad. Y entonces tenemos a Franz Schubert. Franz Schubert lo único que quería era un mundo mejor. Aunque se rían, eso era lo que quería. Schubert creía en la hermosura del mundo. Schubert creía que de verdad el mundo llegaría a ser hermoso. Y sufrió por eso, porque el mundo no era así. Y se encerró en sus composiciones. Y compuso el Ave María. Y sin su depresión, muchos de ustedes no se hubieran casado enfrente de la Virgen con el Ave María de Schubert. Oh, sí. Y como muchos irán a alguna boda este sábado, entonces cambiamos y nos vamos por Anton Bruckner. Anton Bruckner tenía miedo a la vida. ¿Se imaginan? Si alguna vez a ustedes les preguntaran cuál es su peor miedo, algunos dirían a que me dé insuficiencia renal, a caer en un vacío, a los gatos, a las cucarachas. Yo le tengo pánico a las cucarachas. Pero ¿se imaginan tenerle miedo a la vida? ¿Existiría acaso algo más triste y deprimente que vivir con miedo a la vida? Piénsenlo. Anton Bruckner nunca tuvo una relación íntima con una mujer, al menos eso se dice, y se dice que eso fue lo que ocasionó muchos trastornos en él.
y buscó refugio en la música y en Dios. Pero todo no era tan parsimonioso como esto. De pronto tenía sus ataques maníacos y entonces componía esto. ¿Se imaginan? Miedo a la vida, buscar refugio en la música y buscar refugio en Dios. ¿Sienten a Dios aquí? ¿Sienten la majestuosidad de esa obra? ¿O seré que estoy loca y solo yo la siento? Sigamos. Tchaikovsky. Piotr Ilich Tchaikovsky. El que compuso El lago de los cisnes, El cascanueces. Y ustedes lo conocen como una persona romántica para poder crear esto. Tchaikovsky se casó. Se casó con una de esas chicas que se casaba con todos los famosos. Su matrimonio duró 3 días. Se divorció. Tchaikovsky era gay. Tchaikovsky compuso la Sinfonía Patética. Y no hay cosa que refleje mayor sufrimiento, como su nombre lo indica, que la Sinfonía Patética. Esa no se emocionen, es el concierto para piano. Tchaikovsky, después del estreno de su sinfonía, se tomó un vaso del agua del río Neva con toda la intención de suicidarse, y a diferencia de muchos otros, él sí lo logró. Porque creo que no había nada peor que tratar de suicidarse y no matarse como Schumann. Por eso Schumann acabó en un hospital psiquiátrico. Rajmáninov. Compositor de los conciertos para piano más difíciles que existen. Obsesivo, compulsivo, pero sobre todo depresivo. Y lo transmite. Hay muchas canciones actuales, del pop actual, de las canciones que ustedes escuchan, que tienen las bases musicales de Rajmáninov, que tienen las melodías que utilizó Rajmáninov en sus composiciones. Escuchen a Rajmáninov y ya después las relacionarán con alguna que ustedes conozcan. En fin. Decía Gustav Jung que como hombre la psicología personal puede ser explicada, pero como artista la única manera de entender a un artista es entendiendo su obra. Y eso lo decía un psicólogo. Y entonces vamos a pasar al tercer movimiento de esta sinfonía, que es cuando las masas se enloquecen. ¿Qué pasa cuando algo se transgrede en el arte y entonces transmite cosas que probablemente no debería de transmitir? Y es cuando las masas se enloquecen, o lo que es lo mismo, las maldiciones en el arte. No sé si alguno de ustedes ha visto este cuadro, el famoso cuadro de la niña, está en un hotel en Austin. Es un cuadro maldito, y generalmente se le llama maldito a los cuadros aquellos donde dicen que te quedas viendo 5 minutos y luego te suicidas, o los que han cambiado de muchos dueños porque todos se han matado. Pues miren, yo le voy a dejar 2 minutos por aquello del factor de riesgo, no vaya a ser que alguien se me salga de aquí matándose. Pero Diego Velázquez pintó Venus con un espejo. Se dice que todos aquellos que se le queden viendo fijamente a esta imagen, no les va a ir muy bien en su día, no se asusten. Pero ¿cómo los tengo? Ok, Madame Lalaurie Delphine. Madame Lalaurie Delphine fue en la historia alguien no muy querido, porque ella tenía muchos esclavos negros, afroamericanos, perdón, y los encerraba en su casa y los maltrataba y tenía patologías bastante extrañas, pero fuera de esto, pues era pintora. Y entonces, Ricardo Giustiniano pintó a Madame Delphine y se dice que este cuadro está maldito. Se dice que es un cuadro que suspira, que si uno pasa junto a él se escucha un suspirar y que se aparece el fantasma de Madame Lalaurie. Pero lo más divertido de esto es que ella también era pintora y pintó el retrato de la niña bruja. ¿Y qué creen? Que también está maldito. Y entonces cuando ustedes ven este retrato
yo creo que lo han visto en internet probablemente, pero dicen que cuando lo ves en la vida real, y sobre todo si son como las 12 de la noche, entonces se aparece el fantasma de Madame Delfín, y que aparte suspira a la niña y le empiezan a salir lágrimas y cosas extrañas ocurren. O el retrato de Bernardo de Galvez, donde dice que desaparece cuando ustedes le quieren tomar una fotografía. Lo que no entiendo es cómo logramos tenerla en la diapositiva, pero bueno. Pero esto está interesante. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un hospicio donde donde se quedaron los niños que se quedaron sin padres después de la Segunda Guerra Mundial. Y a alguien se le ocurrió la enfermiza idea de pintar a estos niños justamente en el momento en el que más sufrían. Y se creó una serie de 27 retratos de niños huérfanos que ustedes han escuchado hablar como los niños llorones. Uno de los más famosos es este cuadro. Obviamente, en toda la historia, para darle un mayor apogeo a todo esto de los cuadros, pues se dice también que los 27 cuadros están malditos, que los niños son malos, que se salen, que te ahorcan, te exprimen y demás. O la locura expresada en el arte como alguien que pinta con su propia sangre y luego se suicida. No es tan agradable, pero pues crea también obras de arte como El hombre angustiado, que también dicen que está maldito. Yuko Tatsushima tiene un estilo muy particular. Es un pintor famoso, sus cuadros se venden por millones de dólares. Dicen que en sus ojos verás tu muerte. Pues yo no veo mucho mi muerte, pero definitivamente tampoco lo colgaría en la cocina. O Suicide Girl, una chica que se dibujó antes de suicidarse, que también dicen que es un cuadro maldito. Entonces eso se los enseño para que no lo compren cuando lo vean, no vaya a ser que algo les pase, es bajo advertencia, no hay engaño. Bill Stoneham con The Hans Resistkim, él hizo una cosa muy interesante. Él trató de establecer en un cuadro la unión entre el mundo real y la otra dimensión. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero cuando puedan busquen el cuadro, a lo mejor aquí por la resolución no se ve muy bien, pero lo que hay pintado aquí atrás es tétrico. Pero más tétrico es la cara de estos dos niños. Y por si fuera poco, dicen que en la noche se salen del cuadro y se ponen a jugar y se escuchan risas maquiavélicas ahí en la sala de su casa, ¿no? En fin, mira, Toñito, yo ya definí cómo le puedes hacer para no dormirte, mira. ¿Viste? Así, muy bien. Últimas locuras. La maldición de la Novena Sinfonía. Ustedes yo creo que ya lo han escuchado. Existe una maldición sobre la Novena Sinfonía y nació con Beethoven, curiosamente. Dicen que los grandes no han podido llegar a una 10ª sinfonía. Si ustedes recuerdan, las novenas han sido las más majestuosas, como la coral de Beethoven, la grande de Schubert, la del Nuevo Mundo de Dvorak. La verdad es que Mozart escribió 41 y Haydn 106, así que no me vengan con jaladas. Pero Mahler decía, parece que una novena es un límite. No se sabe qué pasará si se va más allá. Parece como si hubiera algo que no debemos saber y que nos impide una 10ª, para lo cual no estamos preparados. Los que han escrito una novena ya estaban cerca de la otra vida. ¿Será o no será? Pues la verdad es que la novena de Beethoven es majestuosa, es la sinfonía coral. Y es una sinfonía histórica. ¿Por qué histórica? Porque es la primera que introdujo la percusión en las sinfonías, es la primera que introduce el coro, por eso se le llama coral. Y Beethoven, en la primera sinfonía, empezaba a utilizar ciertas partes del himno de la alegría, de esa melodía. Y no, la tuvo en la cabeza durante toda su vida hasta poder escribir la novena. ¿Se imaginan qué trauma? Es como si ustedes escucharan una canción que se repite en su cabeza cada día. Eso es horrible. Ahora imagínense durante toda su vida. Eso que ustedes están escuchando es el famoso himno a la alegría, que forma parte de la Novena Sinfonía de Beethoven. Ese himno a la alegría, la letra, fue escrito por Friedrich Schiller y es el himno actual de la Unión Europea. Por si fuera poco, el primer CD que se creó se lo pidieron a Von Karajan, un director de orquesta muy famoso, y le preguntaron, maestro, ¿cuánto quiere usted qué es lo que vamos a grabar en el primer CD que va a salir en la historia? Vamos a grabar la Novena Sinfonía de Beethoven. ¿Y saben cuánto dura la Novena Sinfonía de Beethoven?
Ahí lo tienen. Respondan y finjan que son cultos. 74 minutos, muy bien. 74 minutos dura. Y esa es la duración del CD, 74 minutos. La sonda espacial Voyager, aparte de llevarse los discursos de los presidentes, se llevó la Novena Sinfonía de Beethoven. Entonces, si ustedes algún día se encuentran algún extraterrestre, lo más seguro es que no piensen que estamos escuchando a Báilame la Suavecita, sino que creen que realmente somos cultos y que escuchamos la Novena de Beethoven. Esa es la música que consideran de nuestro mundo. Y bueno, como datos nada más culturales y porque de verdad me cae bien Beethoven, cuando escuchen esto, no digan que es para Elisa. Por favor, no se llama así. Es para Teresa. El error fue en la transcripción. Cuando escriben el nombre de la pieza, le ponen para Elisa. Y lo siento mucho, pero todos estos años han estado equivocados cuando decían, ¡ay, qué bonita pieza! Yo toco para Elisa cuando tenía 5 años. Pues ni madres, aunque la toquen es para Teresa. Porque ahorita pobre Teresa está ahí en la tumba diciendo, es que era para mí. Y déjenme les platico también que Beethoven es mágico, es majestuoso y por más inculto que alguien sea, las 4 notas que toda persona conoce de la música clásica son esas, seguro. Si alguien de ustedes les han dicho, a ver, ¿cuál es tu música favorita? ¿Clásica? Seguro. Pues déjenme decirles que esas primeras 4 notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven se utilizaban durante la Segunda Guerra Mundial como un mensaje encriptado por los nazis, porque equivalen en la clave Morse a 3 puntos con una raya que equivalen a la V de victoria. Y cuando los nazis ganaban, mandaban las primeras 4 notas de la Sinfonía de Beethoven. El resto ya lo escuchan en su casa. Bach, pues ya escucharon hablar de Bach. Bach es todo el fundamento de nuestra música. Yo nada más les voy a platicar que Bach tenía un amigo que era conde, que también, pues Bach era cliente de ese conde, porque mucha parte del dinero provenía de él. Pero el gran problema de ese conde era el insomnio. Y entonces resulta que el conde le dice, oye, mira, ya no puedo más, tu música está padrísima, está fabulosa, pero no puedo dormir, y si tú no escribes algo para que yo pueda dormir, mira, se acabó, ¿no? Y entonces Bach escribió una pieza que el clavecista de este conde le tocaba cada noche. Y con esto sí me cae que te puedes arrullar, Toñito, seguro. Aquí sí te dejo que cierres los ojitos. En uno de los estrenos de las obras de Bach, había un flautista que era su ferviente admirador y que cuando se acaba la pieza le da un ataque cardíaco y se muere. Y antes de morir dice, Bach ha conseguido acabar conmigo. Déjenme les platico que basta una simple modificación en uno de los ritmos de Bach para crear jazz. Precursor del jazz, precursor de toda la música que tenemos. El padre de Bach le prohibía estudiar a Vivaldi, como ahora la maestra de música de mi hijo se lo prohíbe estudiar también. Vivaldi tiene alguna maldición, o sea, Vivaldi es fabuloso. Si ustedes les preguntan qué es lo que saben de música clásica, me van a decir que las 4 estaciones de Vivaldi, eso se le pega a cualquiera, sin ofender. Pero Vivaldi es fácil de entender, es fácil de comprender, es fácil de escuchar, es agradable, es alegre, es ameno. Pero Vivaldi estaba prohibido como por los demás para que no siguieran los mismos pasos, porque el padre de Bach le decía, tú tienes que llegar a ser algo más que Vivaldi. Y le prohibía estudiar a Vivaldi, y Bach se despertaba por las noches y entonces empezaba a estudiar las piezas de Vivaldi, las transcribía a la luz de las velas, y estudiaba por las noches a Vivaldi. La historia de Vivaldi es todavía otra cosa. Vivaldi era conocido como el Padre Rojo, ustedes ya lo saben, y trabajaba dando clases en un convento.
en un convento al cual iban las hijas de los matrimonios no deseados. Todas aquellas niñas que no tenían como un apellido bueno o que no eran reconocidas, iban a este convento. Y entonces Vivaldi, pues, era un poco picarón, era guapo el muchacho, componía lindo, y entonces, pues, enamoraba a las chiquillas, y toda aquella chiquilla que se enamoraba de él, por no decir algo más que sucedía, él les ponía un apellido de algún instrumento. Y con eso él ya sabía con cuál sí y con cuál no, con cuál le faltaba para formar la orquesta. Y entonces teníamos a Donatella Violacembalo, teníamos a Elisa Di Viola y teníamos toda la orquesta. Sí, eso es muy... Cuando lo quieran hacer, lo pueden hacer, es muy divertido. Y casi termino. ¿Ustedes saben qué instrumento toca el diablo? No sé por qué lo supo, pero... ¿Se imaginan al diablo tocando el acordeón? ¿O el saxofón? No, generalmente cuando pensamos en el diablo lo imaginamos tocando el violín. Y esto tiene su origen en Paganini. Paganini tenía síndrome de Ehlers-Danlos. Era feo, era delgado, nariz prominente, orejas grandotas, era desproporcionado. Pero tenía un pegue con las mujeres. Y entonces se decía que estaba maldito, obviamente, porque pues nada más el demonio puede tener tantas mujeres. Se decía que las cuerdas de su violín las extraían de las tripas de las mujeres. También hay otra leyenda donde dice que Paganini en un concierto rompió las 3 cuerdas de su violín y siguió tocando sobre una sola cuerda de manera majestuosa. Mentira, Paganini diseñó un concierto para 2 cuerdas, para sol y para mi, sol haciendo la voz del hombre, mi haciendo la voz de la mujer, y era una pieza majestuosa. Y la tocó frente a un conde, y entonces el conde le dijo, ¿sabes qué? No, ¿dos cuerdas? No, una, toca sobre una. Y compuso la sonata Napoleón. Paganini rechazó la extrema unción, por eso se dice que estaba maldito. Una vez en uno de sus conciertos, llegó un hombre ciego y le preguntó al que estaba al lado, oye, el flautista que está al lado del violinista, ¿quién es? Él dice, no, nada más hay un violinista, no hay ningún flautista. El ciego se levanta, se va del concierto y nada más dice, este no es un hombre, es el diablo. Decían que esa forma de tocar solamente era capaz de ser interpretada por el diablo. Y por si fuera poco, Paganini escribió su capricho número 13, que se llama La risa del diablo. Sí, la risa del diablo. Y eso no es todo. Creó el Moto Perpetuo, Opus 11, en el cual los violinistas tienen que tocar 12 notas por segundo. Intenten decir el nombre de las notas si quieren, creo que me dirán una nota por segundo. El simple hecho de decirlas es imposible. Ahora imagínense tocarlas. 12 notas por segundo. Vamos a cerrar. Cuando a uno ya no se le ocurren más babosadas que decir, es hora de concluir, ¿no? Entonces, vamos a concluir. La conclusión es que existen cosas en este mundo que simplemente son imposibles, como lamerse el codo, y creo que muchos lo van a intentar una vez que salgan de aquí, o ya lo están intentando por allá atrás. Como que el cuac de un pato tenga eco, y si no me creen, lleven alguna vez en sus tiempos libres a un pato a una cueva y vamos a ver si tiene eco. No lo tiene, es el único sonido que no tiene eco, musicalmente estudiado. Que los cerdos miren al cielo, es anatómicamente imposible que un cerdo voltee al cielo. Yo creo que por eso hay más índices de suicidio en los cerdos que en los humanos. Que los zurdos vivan más que los diestros, o que los diestros vivan más felices.
comprobado. O que Jorge Bucay acabe en la cárcel. Fíjense que en China un preso escribió 15 libros en 5 años. Jorge Bucay hizo lo mismo en Argentina y sigue libre. No lo entiendo. Hay otras cosas que son totalmente ciertas, como que la vida es una enfermedad mortal de transmisión sexual, definitivamente, que la ignorancia es temporal, pero la estupidez es para siempre, que la inteligencia nos persigue, pero a veces somos más rápidos y nos escapamos, que el tiempo es el mejor maestro, aunque desgraciadamente mata a todos sus estudiantes, que tener la conciencia limpia generalmente es signo de mala memoria. Sí. También es cierto que el que ría al último definitivamente